Gracias por avisarme, Juan. Entonces, repito eso, ¿no? Es la estructura, la organización de red de las compañías empresariales genovesas, las que les permite tanto el control de las mercancías como la vehiculización del capital disponible hacia las empresas genovesas. ¿Esto se entiende? Y progresivamente estas redes se introducen en el Estado. Y al introducirse en el Estado, este, logran protección estatal. Y deben introducirse en el Estado en dos sentidos. Deben introducirse en el Estado imperial y deben introducirse en lo que podríamos llamar las administraciones municipales, es decir, la administración de las ciudades, porque son las administraciones de las ciudades las que regulan muchas de las operaciones en las que los genoveses participan. De esta forma nos encontramos con que estas redes, ¿sí?, tenían objetivos extremadamente diversificados, ¿no? Lo que las protegía, lo que de un lado representaba su atención a las diversas oportunidades de ganancia que podían existir en la península ibérica, este, y obviamente también respecto de eso, ¿sí?, evitar procesos de quiebra, ¿no es cierto? Este, Ahora, para organizar, para participar, para gestionar esas redes, estas compañías, o mejor dicho, los propios genoveses, tienen una enorme movilidad geográfica, razón por la cual, ¿no?, Arrighi les da el nombre de nación en diáspora. Este, ¿Esto se entiende? ¿Sobre esto hay preguntas? La expansión de mm, la corona española este, hacia los territorios con los que se encuentra fortuitamente Colón, expande a niveles intercontinentales estas redes, ¿no es cierto? Este, Transforma estas redes en operaciones transoceánicas. De esta forma, los genoveses van a adquirir y van a colocar entre sus objetivos la exportación de mercancías este, castellanas y genovesas a los territorios americanos, este, y la importación este, de algunos recursos de alto valor, ¿sí? Entre ellos, obviamente, el centro de las operaciones coloniales, como ustedes saben bien, son los metales preciosos, en los que también los genoveses van a adquirir, van a interesarse y van a operar y van a orientar sus redes hacia el control de el ingreso de metales preciosos a la península ibérica. ¿Esto me entienden? ¿Hay preguntas de esto? ¿Qué ocurría entonces con el Estado? ¿Sí?
Les decía la vez pasada que en el proceso de en el proceso que sigue Génova en la guerra con Venecia, este, el capital genovés, esta clase de comerciantes, se queda sin protección, ¿sí? Porque la ciudad-estado genovesa estaba conformada por dos clases dominantes, los comerciantes y financistas o los financistas comerciantes, sería más preciso decir, porque no se trata de dos operadores diferentes, se trata del mismo operador, ¿no es cierto? Este, los financistas comerciantes, los grandes comerciantes, que controlan el sistema financiero y la deuda pública genovesa. ¿De qué año estábamos hablando? Me pregunta Rosa. ¿Sí? Habíamos dicho, ¿no?, que hacia fines del 1300 cesa la expansión comercial del sistema paneuroasiático, ¿no es cierto? Es decir, la expansión financiera comienza alrededor del 1400, ¿no es cierto? Ese es el primer periodo del cual estamos hablando. Las agencias empresariales genovesas se conforman hacia el 1400. La conquista de las redes de las redes empresariales genovesas se conforman a partir de ese momento, porque es a partir de ese momento que los empresarios empiezan a instalarse en la península ibérica, ¿no es cierto? Este, entonces les decía, este, las, los genoveses, los comerciantes financistas genoveses se quedan sin protección, ¿no es cierto? La clase oligárquica genovesa de naturaleza feudal, hasta, que es la que controla los medios de coacción, en cierto sentido abandona la vida republicana, ¿no es cierto? Y se instala como señores territoriales. Este, Así que las operaciones genovesas hacia la península ibérica no son solo operaciones en busca de oportunidades de beneficios extraordinarios, sino que a la par o implicado en ello, puesto que para que haya beneficios extraordinarios debe haber una operación de protección. Estas empresas buscan aquello que han perdido en Génova, que es propietarios de medios de coacción, estados básicamente, que protejan estas actividades comerciales, ¿no es cierto? Y entonces vamos a decir que la protección es colocada fuera del entorno empresarial de las redes genovesas. ¿Esto me entiende? Y como es colocado afuera, no ingresa dentro de los cálculos genoveses, es decir, es externalizado. Y en Génova, perdón, ¿esto se entiende? Ustedes muy en general, ¿no? Tienen que, al llegar el momento de la evaluación, tiene que decirme, bueno,
El régimen de acumulación genovés está conformado por agencias empresariales que tienen la forma de redes de compañías. Y me explican lo que son las redes de compañías. Y estas redes han externalizado los procesos de protección. Es decir, se dirigen a la península ibérica buscando una agencia estatal que proteja las actividades comerciales y financieras. ¿No es cierto? ¿Hay preguntas sobre esto? Y entonces, y esta es una particularidad muy marcada del régimen de acumulación genovés, las agencias líderes son al mismo tiempo agencias dicotómicas. ¿Sí? Mientras el capitalismo holandés y el Estado genovés mientras el capitalismo holandés y el Estado holandés conforman una alianza entre dos entidades que a pesar que siempre tienen funciones distintas, pero son ambas domésticas, es decir, son ambas holandesas. Lo mismo va a pasar con Inglaterra, lo mismo va a pasar con Estados Unidos. La, las agencias genovesas, ¿sí? Conforman, provienen de nacionalidades diferentes. ¿Sí? Y, y entonces esta transacción, la conformación de este bloque de agencias líderes, ¿sí? Supone una transacción. ¿Sí? Esta transacción es obviamente capital por protección. ¿Me entienden esto? Es decir, un intercambio político con las coronas. ¿Y de dónde surgen las coronas? ¿No? En el mismo proceso en el que se forman las agencias empresariales genovesas, es decir, en el siglo XIII, durante todo el 1400, se van conformando también las tendencias de los hasta, poseedores de medios de coacción en conformar unas unidades relativamente novedosas en ese momento, ¿no? Que son coronas centralizadas, ¿sí? Coronas autoritarias. ¿Se entiende esto? Estados monárquicos autoritarios. ¿Por qué se han conformado como estados monárquicos autoritarios? Obviamente se han conformado como estados monárquicos autoritarios como resultado de los conflictos, tanto de los conflictos internos, pero sobre todo, ¿sí? De los conflictos externos. Porque los conflictos externos han volcado la balanza en favor de la corona frente a la nobleza. ¿No es cierto? Esto pasa en Inglaterra, el proceso va a ser relativamente largo, relativamente más largo, porque el conflicto entre la nobleza, porque las relaciones de nobleza y corona no están resueltas. Entonces, ¿sí? En este proceso de 100 años, va a dar lugar en Inglaterra a la guerra de las dos rosas, ¿no es cierto? Las guerras civiles. Luego de esa guerra civil se va a conformar una monarquía y esa monarquía, ¿no es cierto?, va a ser una autoridad tan centralizada como ocurre en las otras tres regiones, en los otros tres estados que nos interesan, ¿sí? En el panorama europeo, junto con las ciudades-estado de la península itálica, que son Francia, la corona española y el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Esto me entienden? En todos esos casos, entonces, ¿sí? Tenemos la conformación
de procesos de centralización estatal como resultado de los conflictos externos. Es decir, la guerra ha dado lugar al Estado. ¿Me entienden esto? Y estos estados centralizados, ¿sí?, son bastante diferentes y en cierto sentido bastante más eficaces que las ciudades-estado italianas en la administración, en la gestión, en la utilización de medios de coacción. Estos estados centralizados, ¿sí?, se van a ver involucrados en en un proceso, ¿sí?, de conformación, de ampliación de el poder del Estado que pasa por la ampliación del territorio. Es decir, estos estados van a ser territorialistas. ¿Me entienden esto? ¿Hay problemas sobre esto? No se congelaron, ¿no es cierto? Mantienen, mantienen el calor corporal, aunque sea envueltitos en frazadas. Bien, súper entonces. Es importante que estén ahí, pero también con cierta temperatura corporal, este, cosa de que no les produzca la famosa enfermedad del sueño, ¿no? Este, entonces, el problema, ¿no? Perdón, las agencias estatales, ¿no es cierto?, son agencias territorialistas, ¿eh? La agencia estatal española, como sus pares, es una agencia territorialista. A diferencia de sus pares, ¿sí?, a diferencia de los otros estados territorialistas de Europa, ¿sí?, estaba por decir Europa continental, pero en realidad no es solo Europa continental, porque obviamente está también Inglaterra. Este, a diferencia entonces de los otros estados territorialistas europeos, España, el proceso de conformación de una monarquía autoritaria en España es muy particular porque deriva del proceso de reconquista, ¿no es cierto?, este, de recuperación del territorio que había conquistado en la península ibérica, casi toda la península ibérica, el mundo musulmán. Este, de esta forma, la experiencia española de reconquista articula la búsqueda del territorio, la expansión territorial, ¿sí?, con la religión. Y esto de dos maneras, ¿no es cierto? Una a través de la cristianización, que va a ser extremadamente importante en la expansión americana. ¿No es cierto? La expansión americana es impulsada, ¿no es cierto?, y legitimada por las particularidades de la Reconquista. ¿Qué particularidades son esas? ¿Qué particularidades tiene la Reconquista? Que la Reconquista no ha sido únicamente una
que la Reconquista ha articulado, ¿no? La la fe cristiana, con dos aspectos que por lo general mantenemos desvinculados de la fe. Uno con la política, con el poder, ¿sí? Con el renombre social. ¿Sí? Y el otro, ¿sí? Con la riqueza. ¿Sí? La riqueza como botín, el poder obtenido por la participación en la reconquista, se aunan con la fe. ¿Me entienden esto? Ustedes cuando lean el texto que les dejé de Sempat Asadurian, ¿no? Al cual enseguida vamos a hablar un ratito, se van a encontrar precisamente con esto, ¿no es cierto? Uno de los autores que mestizos, ¿sí? Suponemos mestizos, el anónimo de Yucay, para mostrar lo que es la colonización, cuenta una historia muy trágica de dos hermanas, este, de dos hermanas ante la fe, podríamos decir así. Una, ¿sí? Europea, blanca, este, no tiene necesidad de dote, es decir, para ella la cristianización es gratuita. La otra, este, india, de piel oscura, este, de modales bárbaros, dice el anónimo de Yucay, precisa de una dote, y esa dote son los minerales preciosos de América. ¿Me entienden? Porque sin esos minerales preciosos, dice el anónimo de Yucay, y dicen también los clérigos que van acompañando la legitimación del proceso de conquista y de colonización, este, no habría interés en la cristianización, ¿no es cierto? En cierto sentido, ¿sí? Este, la cristianización es posible en tanto está el oro como recompensa de aquellos que toman a su cargo la cristianización de América. ¿Se entiende esto? ¿Esto se entiende? El otro aspecto, igualmente vinculado con la religión, les decía, es el imperio, es decir, la, el intento este, como la concepción del sistema interestatal aún medieval, ¿sí? O del sistema de dominio en realidad aún medieval, de que así como hay una sola religión, hay una sola iglesia, hay una sola fe, ¿sí? Y los este, y las almas cristianas están unificadas por esa iglesia, ¿sí? Por esa fe. Así también debe haber solo una única autoridad política, ¿sí? Que sea una suerte de reflejo del papado. ¿Me entienden? Una serie de problemas de interpretación bastante interesantes o de disputas en realidad en la interpretación bastante interesantes.
Porque para el Vaticano, para el papado, la, la función de ese imperio es la protección del papado para y por lo tanto depende de él. Para los candidatos a potencias imperiales, es decir, los estados territorialistas cristianos, ¿sí? que que durante el siglo XVI se van a transformar en perdón, durante el siglo XV se van a transformar, perdón, estoy hablando mal, durante el siglo XIV se van a transformar en estados católicos, ¿sí? En 1500 y algo estallan las guerras de religión, alrededor de 1520. Este, para ellos, el imperio, ¿sí? tiene una función específica, ¿no es cierto? O mejor dicho, para ellos, digo mal, el imperio no es que tenga una función específica, es una autoridad con peso propio, independiente del papado, ¿sí? Ya incluso, ¿sí? aunque la idea continúe siendo, aunque la idea sea en parte medieval, estos estados, ¿sí? territorialistas están dirigiéndose hacia otra lógica de la autoridad, hacia otro mecanismo de generación de los objetivos del poder, que ya no tiene que ver con la legitimación religiosa, sino tiene que ver con la emergencia de algo con lo que ustedes se deben haber encontrado alguna vez, que es la razón de Estado. ¿Sí? ¿Esto se entiende? ¿Saben lo que es la razón de Estado? Es una idea que en principio es atribuida a Maquiavelo, ¿sí? este, a este político florentino, y que va a aparecer en la teoría y en la práctica de los estados católicos, ¿sí? tanto España como en Francia, que es una reflexión acerca de los objetivos del Estado. En la Edad Media, los objetivos de la autoridad política están vinculados a la religión. ¿Sí? Este, a partir de 1500 aproximadamente, esos objetivos pasan a desvincularse progresivamente de la religión. Y el Estado se transforma, el poder del Estado se transforma en un objetivo por sí mismo. ¿Me entienden esto? ¿Cuál debe ser el objetivo del gobernante? Engrandecer el Estado. ¿Por qué? ¿Sí? Porque el Estado, ¿sí? nunca existe de manera... El Estado que existe, ¿sí? en un sistema interestatal nunca existe de manera suficiente. Siempre puede ser un Estado más grande, siempre puede ser un Estado más rico, siempre puede ser un Estado más poderoso, ¿no es cierto? Es decir, la idea de Estado se vuelve un fin en sí mismo, ¿sí? que define los deberes del monarca. ¿Se entiende esto? Que es aproximadamente nuestras ideas de la política, porque si nosotros hablamos los, este, de los deberes del gobernante, esos deberes del gobernante exceden a la población, ¿no es cierto? Lo que tienen que ver con algo que es más que la población, ¿sí? Que es la Argentina, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los deberes del gobernante? ¿Sí? Este,
el engrandecimiento de la Argentina. ¿Me entienden esto? Entonces, sí, esta agencia interestatal territorialista, ¿sí?, animada por el espíritu de cruzada, está animada también por el objetivo del imperio, y el imperio se está desenclavando, ¿sí?, de las ideas religiosas y se está orientando hacia la razón de Estado. ¿Me entienden esto? Y entonces, como les decía, ¿sí?, la estrategia, porque recuerdan ustedes que estas agencias empresariales tenían una estrategia, ¿sí?, que era lo que orientaba el proceso de acumulación, ¿sí? Esa estrategia es la consolidación y expansión de redes comerciales, ahora, ¿sí?, con la colonización, conquista y colonización de América, redes comerciales ahora de dimensiones globales, vinculadas al transporte y venta de mercancías. ¿Se entiende esto? Ahora, acá hay preguntas hasta ahí. Las operaciones de los genoveses exigen una serie de instituciones, un par de instituciones, este, extremadamente originales, ¿no es cierto? La primera de esas instituciones, o mejor dicho, esas instituciones están vinculadas son, ¿sí?, el banco y la moneda, la relación entre el banco y la moneda, ¿sí? Y puesto que ese banco y puesto que ese banco y esa moneda se producen en una ciudad-estado, en cierto sentido, abandonada por los poderes de coacción, ¿sí?, por la clase poseedora de medios de coacción, este banco y esa moneda solo están orientadas a hacer posible no la vida de la ciudad, sino las operaciones comerciales de el segmento dominante de esa ciudad, que es el segmento empresarial, comerciante, financista. Ese banco es la Casa de San Giorgio, ¿sí? ¿Qué es la banca de San Giorgio? Es un banco muy particular, ¿sí?, porque tiene dos funciones básicas. La primera de sus funciones tiene que ver con la unificación de los acreedores, ¿sí?, de Génova. Al igual que otros bancos que vamos a ver posteriormente, el banco no es una institución que esté iniciada por el Estado, ¿sí?, este, que se da a sí mismo una moneda soberana.
Los bancos más bien están conformados a lo largo, una parte importante de los casos, este, una parte importante de el inicio de los bancos históricos es la unificación de los acreedores del Estado, de manera tal, ¿sí?, que el Estado respalde, la ciudad-Estado en este caso, respalde esa deuda. En otros términos, ¿sí?, la creación de los bancos, la creación de la banca de San Giorgio, puesto que el Estado genovés se encuentra en deuda con los financistas, con sus financistas, resulta en la garantía de las operaciones comerciales genovesas. ¿Y qué da el banco para como garantía? ¿Sí? Obviamente lo que da el banco, ¿sí?, como garantía son los tributos, los impuestos recogidos por el Estado. ¿Me entienden esto? Y este banco, ¿sí?, garante de las operaciones comerciales genovesas, desarrolla un instrumento y una función del dinero que es básica en lo que nosotros consideramos que es el dinero, ¿sí?, pero es extremadamente novedosa en este contexto. Si nosotros pensamos que es el dinero, vamos a ver que el dinero es lo que nos permite comprar cosas, ¿no es cierto? Y entonces el dinero es un medio de circulación. El dinero es lo que nos permite pagar deudas. Y en ese sentido, el dinero es un medio de pago. ¿Me entienden estas dos cosas? Finalmente, ¿sí?, la precondición de las dos anteriores es algo que por lo general se nos oculta, no lo registramos porque es algo muy básico, ¿sí? El dinero es lo que permite la contabilización del valor, es decir, el dinero es una unidad de cuenta y como tal, ¿sí?, como unidad de cuenta, el dinero, ¿sí?, debería permanecer invariable. ¿Me entienden esto? ¿Por qué debería permanecer invariable? Porque si el dinero varía, las operaciones contables se vuelven muchísimo más complejas. ¿Me entienden esto? Hasta tal punto, ¿sí?, que con los medios aritméticos, porque recuerden, no sé si ustedes saben, ¿sí?, en este mismo proceso de que estamos hablando, a los efectos de la contabilidad, las ciudades-estado italianas, este, para poder realizar claramente sus operaciones contables, pasan a utilizar el sistema de numeración arábigo, porque el sistema romano era un lío. Y con el sistema de contabilidad, con el sistema de numeración arábigo, ¿sí?, este, se desarrolla la contabilidad. ¿Sí?
Imagínense ustedes que la aritmética, tal como la conocemos, está siendo, tal como la conocemos nosotros, está siendo inventada por estos mismos señores, ¿sí? Que prestan, ¿sí? E invierten dinero. Entonces, estos señores que prestan e invierten dinero, ¿sí? Un sector de estos señores que prestan e invierten dinero, los genoveses, ¿sí? Desarrollan una unidad invariable monetaria, ¿sí? Desarrollan una moneda fuerte. ¿Me entienden esto? ¿Qué les permite esa moneda fuerte? ¿Sí? Les permite hacer algo que le cuesta al resto de sus competidores y especialmente a sus competidores castellanos. A sus competidores italianos no les cuesta tanto porque han desarrollado aproximadamente los mismos instrumentos. Lo que es, ¿sí? este, Evaluar la rentabilidad empresarial más allá de las modificaciones del valor monetario introducidas por los monarcas, que, puesto que son monarcas, consideran que la moneda es un mecanismo político y no vacilan en devaluarla. ¿Me entienden esto? Lo que la ventaja, una de las ventajas que tienen los genoveses respecto de sus adversarios castellanos, entonces, es la racionalidad con la que pueden evaluar la rentabilidad empresarial, ¿sí? A través de una moneda fuerte, y una moneda fuerte es una moneda, ¿sí? Que las operaciones bancarias y cambiarias, ¿sí? Cuidan de que no varíe. Razón por la cual, ¿no? Está en cierta medida excluida de las operaciones, ¿sí? Cosa de que no pueda ser sobreestimada ni subestimada, ¿no es cierto? Esta moneda fuerte conforma a la vez el tesoro, ¿sí? Y el mecanismo contable. Mientras, ¿sí? Las operaciones rutinarias domésticas son realizadas en monedas, ¿sí? En cualquier otra moneda. ¿Me entienden esto? Y junto con ello, ¿no? O mejor dicho, a través de ello, a través de la generación de esta moneda fuerte, este, los genoveses, al igual que el resto de las ciudades-estado, ¿sí? Pero con el apoyo de la corona española a una amplitud que el resto de sus competidores italianos no puede imitar, ¿sí? Van a multiplicar los medios de cambio financieros que representan la moneda, que designan la moneda sin necesidad de utilizar la moneda. ¿Me entienden? Aproximadamente lo que nosotros consideraríamos como el cheque. ¿Se entiende esto? Y el cheque, que aún no existe, falta un poquito de tiempo para su invención, y su invención va a estar vinculada con este instrumento, ¿sí? Este instrumento financiero básico que permite que haya dinero, que haya dinero sin recurrir al dinero metálico, ¿sí? Es la letra de cambio.
La letra de cambio, ¿sí? Ustedes la deben entender en base a, en términos de una este, promesa de pago en un territorio muy amplio cuyas conexiones son difíciles. ¿Me entienden esto? Entonces, la letra de cambio es una respuesta muy práctica a un problema. Si yo hago una compra, ¿sí? En Londres, de unas mercancías, ¿sí? Que tengo que retirar, supongamos, Portugal, y es en Portugal donde yo tengo que pagar, ¿cómo hago? ¿No es cierto? Pero que nosotros directamente haríamos una transferencia bancaria, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? ¿Esto se entiende? Y una promesa de pago en dos territorios diferentes, ¿sí? Yo tengo que pagar, ¿sí? En un lugar diferente del cual hago la promesa. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Piensen acá, ¿sí? Que, por ejemplo, los genoveses, ¿sí? Deben pagar la lana en España, ¿no es cierto? Deben pagar el vino en España y deben pagarlo antes de tenerlo. ¿Me entienden esto? Deben pagar una parte para comprometer al productor. Entonces, la idea de promesa de pago es muy importante. ¿Me entienden esto? En este mundo, ¿sí? De 1500, de 1500, ¿sí? Este mundo del siglo XIV, ¿sí? En donde las distancias son tan largas y los peligros, ¿sí? Son tan numerosos y los impuestos son tan onerosos. ¿Me entienden esto? ¿Esto se entiende? Esa promesa de pago entonces, ¿sí? Involucra la existencia de una red. Un comerciante, le llamemos Paquito, ¿sí? Paga en un país extranjero a un acreedor, ¿sí? Perdón, un comerciante Paquito tiene una deuda con un acreedor. Esa deuda, ¿sí?
se va a saldar, ¿sí?, en un país diferente, en un territorio diferente. ¿Por qué se tiene que saldar en un territorio diferente? Por muchas razones. Una de las razones puede ser porque porque la mercancía se va a retirar en un país diferente. ¿Me entienden esto? Y entonces esa deuda va a ser saldada, ¿sí?, en otro país. Y para ello el comerciante, el financista, extiende una orden, ¿sí?, que va a llevar Paquito, ¿sí?, al país donde tiene que hacer el pago. ¿Me entienden esto? Esa orden, sí, es la letra de cambio. O podría Paquito, ¿sí?, utilizar la misma operación, ¿sí?, pagando el, este, el importe en un país para retirar la mercancía en otro, ¿sí? O podría Paquito, ¿sí?, hacer un depósito, ¿sí?, en un país para retirar una cierta cantidad de dinero en otro. Todas estas operaciones involucran la misma, el mismo instrumento financiero. Ese instrumento financiero es una letra de cambio, ¿sí? Es una suerte de vale que opera dentro de una red extendida territorialmente, ¿sí?, este, en donde una red financiera extendida territorialmente, con agentes colocados en diversos puntos geográficos dentro de esa red. Cada vez que se hace esta operación, Paquito no solo debe pagar la cantidad de su deuda, no solo debe depositar la cantidad que un agente suyo va a retirar en nuestro territorio, no solo debe indicarle al comerciante que se encuentre en deuda y que esa deuda va a ser saldada en otro territorio, sino que además debe pagar los servicios financieros correspondientes, ¿sí?, para que ese servicio de la letra de cambio, ¿sí?, esté a su disposición. ¿Esto se entiende? Debe pagar el servicio financiero. ¿Se entiende esto? Y esto lo que hace, ¿no es cierto?, es en cierto sentido volver innecesaria el uso del dinero, ¿sí?
Porque estas operaciones pueden prolongarse en la medida en que los usuarios del servicio financiero confíen tanto en el servicio financiero como para no hacer efectivo la remisión letra de cambio contra dinero. Utilizar la letra de cambio para operaciones posteriores, etc. ¿Me entienden esto? Dilatarla lo más posible, tal como nosotros dilatamos nuestros servicios financieros. ¿Me entienden? Podemos no cobrar el cheque y podemos no cobrar un cheque y volverlo a endosar una y otra vez. ¿Me entienden esto? Podemos transferir dinero de una cuenta a la otra, ¿sí? Sin que ninguno de los titulares de esa cuenta solicite el dinero físico. ¿Me entienden esto? Y entonces este sistema financiero funciona del mismo modo que cualquier otro, ¿sí? En términos de una cooperación interbancaria, en donde, ¿sí? En la cual los distintos usuarios de letras de cambio pueden hacer operaciones, ¿sí? Que se saldan solo por transferencia de esas letras sin recurrir jamás al dinero metálico. Pero para eso, en este momento en donde no hay comunicaciones, ¿sí? Es preciso que los diferentes banqueros, los diferentes titulares de esas redes se junten, ¿sí? Para poner este, mm, para poner en conexión sus diferentes operaciones, ¿sí? Esto es lo que hacen las ferias. Las ferias lo que hacen, ¿sí? Es establecer traspasos y reembolsos entre bancos, entre redes financieras, sin recurrir a dinero, ¿sí? Solo recurriendo a asientos, ¿sí? En los libros contables. Y entonces todo ocurre como si una parte importante y una parte creciente de las operaciones comerciales funcionaran a manera de nuestras operaciones a crédito. ¿Se entiende esto? Y entonces en estas ferias, las ferias de Medina del Campo, las ferias de Medina del Río Seco, las ferias de Piacenza, ¿sí? Se realizan estas transferencias, ¿sí? Estas liquidaciones y estas renovaciones, ¿sí? De cantidades, ¿sí? De deudas, de préstamos, a la vez que me ahorro el dinero para realizarla. ¿Me entienden esto? Porque en este mundo de 1500, a pesar de oro proveniente del oro y la plata, más la plata que el oro proveniente de América, ¿sí? En este mundo entonces, ¿sí? El dinero tiene un problema, ¿sí? El dinero aquí, ¿sí? Es dinero porque se materializa en una materia de valor universal, que es el oro o es la plata,
y que esa materia de valor universal, ¿sí?, es escasa, siempre es escasa por definición, ¿no es cierto? Porque precisamente es natural, ¿sí? A diferencia de la moneda fiduciaria, ¿sí?, de la moneda que emite un banco central, esta moneda no puede ser emitida una y otra vez. ¿Me entienden esto? Sino que depende de la provisión de materia dinero, de mercancía dinero. Depende de la provisión de metales preciosos, ¿sí? Y con el volumen creciente de operaciones comerciales, ¿sí?, y con la salida creciente de dinero hacia Oriente, ¿sí?, este, debida a la diferencia, a la balanza comercial desfavorable entre Europa y Oriente, ¿sí?, el oro y la plata nunca son suficientes para cubrir todas las operaciones comerciales, ¿sí?, en este mundo que está ingresando a la modernidad, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto? ¿Hasta ahí me entienden? ¿No hay problemas? ¿Nadie tiene problemas? Muy bien. El clearing, sí, es una operación de respaldo mutuo. Este respaldo mutuo se realiza en la medida en que los bancos en que los bancos, las casas financieras, las redes financieras, ¿sí?, tienen asientos recíprocos, ¿sí?, de modo tal, ¿sí?, que yo en vez de pagar físicamente, ¿sí?, en la casa B, en la medida en que tengo un saldo positivo en la casa A, transfiero parte del saldo positivo que tengo en la casa A para hacer el pago en la casa B. ¿Se entiende? Yo tengo, ¿sí?, el banco me debe dinero, ¿sí? El banco macro me debe dinero. Este, yo en vez de cobrar ese dinero, utilizo esa deuda que tiene el banco macro conmigo, ¿sí?, para pagar una deuda que yo tengo, ¿sí?, con el Banco Patagonia, ¿sí? ¿Me entienden? Y entonces simplemente, ¿sí?, se transfiere no una cantidad física de dinero, ¿no es cierto? Eso no ocurre, ¿no es cierto? Sino un asiento en un libro contable, de un libro contable a otro. ¿Me entienden esto?
en un libro entonces, en el libro contable del Banco Macro, ¿sí? Se disminuye la deuda que tenía conmigo, ¿sí? Y en el libro contable de Banco Patagonia, ¿sí? Se cancela la deuda que yo tenía con ellos. Y lo interesante de esto, ¿sí? Es que ninguno vio, ni yo, ni el Banco Macro, ni el Banco Patagonia, vio ni un peso físico, ¿no es cierto? Y este peso físico, ¿sí? Tiene en el mundo, en 1500, ¿sí? Una importancia muy grande, ¿no es cierto? Porque este dinero físico, ¿sí? A diferencia de nuestros pesos, este dinero físico es un dinero metálico. Y necesito materia metálica para producirlo. ¿Me entienden esto? Y a la vez el transporte de esta materia metálica es muy riesgoso, porque si tengo que transportarla, ¿no es cierto?, entre fronteras, ¿sí? Debo pagar impuestos, pero además corro el riesgo de que me asalten. Entonces lo más cómodo, lo más sencillo, es no transportarla, ¿no es cierto? Nunca, casi no transportarla en la medida en que puedo no transportarla. Entonces las casas financieras pasan a ofrecer ese tipo de servicios y pasan a especular con ese tipo de servicios. ¿Por qué yo puedo especular con ese tipo de servicios? Porque las monedas, ¿sí?, en las que se emiten las letras de cambio tienen efectivamente diferentes valores. ¿Me entienden esto? Entonces, estas operaciones de transferencias monetarias son también operaciones este, directamente monetarias, son especulaciones con el valor de la moneda, operaciones hechas posible gracias a que los genoveses cuentan con una moneda de valor invariable, con la cual pueden medir el valor de todas las otras monedas. ¿Me entienden esto? Estas operaciones entonces, que parecen similares a lo que hacemos con Mercado Libre, etcétera, etcétera, en realidad, dado el momento y dado el monto de las operaciones, son un poco diferentes porque son transacciones también de divisa a divisa. Y entonces, los operadores genoveses o los florentinos, que también fueron unos maestros en el arte de especular
con las diferencias monetarias entre estados, articulan el valor de los servicios financieros con el valor de las monedas y orientan de esta forma algunas de sus operaciones a algunas regiones que les ofrecen ventajas especulativas con las monedas. Y en la medida en que del negocio de las Indias, iba a decir, ¿no? Y ustedes me iban a entender. ¿Sí? El negocio, las operaciones transoceánicas y las operaciones comerciales en la península ibérica se vuelvan más, disminuya su rentabilidad por la existencia de nuevos competidores, porque como ustedes saben, las buenas ideas son por lo general copiadas, los comerciantes genoveses van a ir abandonando progresivamente las operaciones comerciales en la misma medida en que esas operaciones comerciales dejan de dar beneficios extraordinarios y se van a orientar a estas operaciones financieras. Y se van a transformar entonces progresivamente. La moneda, Lourdes me pregunta si la moneda invariable es la plata y el oro. La moneda invariable, ¿sí?, es una moneda de cuenta valuada en plata. Entonces les decía que los comerciantes genoveses se van a ir transformando en financistas genoveses. Y entonces me esperan un momentito, les voy a cargar la otra presentación. Porque al llegar a este punto pasamos a la expansión financiera genovesa, ¿sí?, y al comienzo del ciclo de acumulación holandés. Espero poderlo terminar hoy también. Dejo de compartir esto. Ay, no sé qué hice. No sé qué hacer.
Entonces, como ustedes saben, los ciclos sistémicos tienen una fase de expansión material donde se expande el sistema mundo, en este caso, en el caso que estamos viendo, esta fase de expansión material constituye el sistema mundo como sistema capitalista y tienen una fase de expansión financiera. Esta fase de expansión financiera implica el declive de las agencias empresariales y estatales que habían sido líderes en el proceso previo y la génesis de las nuevas de las agencias que van a liderar el proceso ulterior. ¿Me entienden esto? Este, ¿Qué ocurre en estas fases de expansión financiera? Ocurren dos procesos de competencia a la par. Un proceso de competencia interempresarial y da lugar a un proceso de competencia interestatal. ¿Me entienden esto? Entonces tenemos una competencia siempre a dos planos, una competencia en el sistema interestatal y una competencia en el sistema y una competencia interempresarial. Las razones por las cuales llegamos a una competencia interempresarial a una competencia empresarial son varias. Es decir, las razones por las cuales declina el beneficio de las redes comerciales genovesas, ¿sí? Tienen que ver, en principio, con lo que sucede en América, cosa que vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? En la clase que viene yo les voy a presentar un caso. Es un poco extenso, así que no lo voy a poder desarrollar ahora, que es la minería potosina. Pero ¿qué ocurre en América? ¿No? En América, ustedes deben pensar el sistema americano, la colonización americana, como un proceso que provee a España y a Europa de mercancía dinero. Para proveer de mercancía dinero, es necesario que esa mercancía, ¿sí? La plata y el oro, sean extraídas. Eso en primer término. Y en segundo término, que las mercancías europeas, castellanas, este, sobre todo en este caso, sean vendidas. ¿Me entienden esto? De esa manera, la economía europea es una economía abierta en cuanto a la importación de metales preciosos, a la extracción de metales preciosos, pero es una economía cerrada en cuanto al comercio, porque es unilateral. ¿Me entienden esto? Esa unilateralidad de las empresas de la relación colonial tiene un correlato, ¿sí? Un correlato muy importante en la tendencia que ustedes deben haber visto en historia regional a la conformación de espacios económicos regionales. En la clase que viene vamos a ver la conformación del espacio económico potosino.
Pero en la medida en que la economía colonial se articula en términos de espacios que tienden a la autosuficiencia, salvo algunos bienes lujosos, ¿sí? Por ejemplo, la ropa, ¿no es cierto? La ropa de Castilla, es cada vez menor, ¿no? En la medida en que estas economías regionales se expandan, la recepción de mercancías españolas en América. ¿Me entienden? De esta forma, son las propias empresas coloniales las que comienzan a competir con las empresas comerciales colonizadoras. ¿Se entiende esto? ¿Esto se entiende? A la par, ¿sí? Hay una competencia a la vez comercial y estatal con las otras potencias territorialistas, con Francia, con Inglaterra, y con una potencia que está surgiendo, ¿sí? Que a nosotros nos puede parecer extraño, pero que es la que va a protagonizar el ciclo posterior, que son las Provincias Unidas, es decir, Holanda. Competencia por el mercado colonial, puesto que estas potencias pueden vender mercancías que son de difícil sustitución en la colonia, esclavos, este, manufacturas metálicas, ropa, este, pero también, ¿sí? Una competencia interestatal, porque esta, en los razonamientos políticos de comienzos del siglo, de comienzos de 1600, ¿sí? En los razonamientos políticos de comienzos de 1600, este, la, el comercio, en la medida en que genera riqueza, genera poder para los estados territoriales. En los razonamientos políticos de Francia e Inglaterra, España es el país más poderoso en la medida en que tiene colonias. El poder de España está en sus colonias porque sus colonias son las que les permiten tanto la plata como el comercio. ¿Se entiende esto? Entonces, en este escenario, tenemos una competencia ya transoceánica, si quieren utilizar el término que no sé si añade algo, una competencia global para, para el escenario interestatal. El poder de España, el poder de los estados, ¿sí? Está comenzando a vincularse estrechamente, ¿sí? Con sus colonias y sus colonias con el comercio. ¿Me entienden esto? Y finalmente,
las ambiciones, la competencia interestatal se manifiesta, ¿sí?, en el control sobre el territorio. Y esto es cierto sobre todo para España, que se piensa depositaria del imperio. Porque España, y el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí?, lo que más tarde, mucho más tarde, se va a transformar en Prusia, han unificado sus coronas, ¿sí?, por efecto de, como resultado de las operaciones dinásticas, ¿sí?, España se ha transformado, ¿sí?, en el Sacro Imperio Romano Germánico, y Carlos V se ha convertido en el rey, ¿sí?, de un imperio donde no se pone el sol, ¿sí?, que va desde Filipinas, ¿sí?, hasta lo que es actualmente Alemania. ¿Me entiende esto? ¿Me entienden esto? Y este imperio no logra constituirse sin guerras. Entonces, en la medida en que este, los gobernantes, ¿sí?, la corona de los Habsburgo se convierte en Sacro Imperio Romano Germánico, los financistas genoveses abandonan las actividades comerciales, este, en la que sus redes habían participado y se vuelven sobre todo banqueros del imperio. ¿Y cuál es la gracia de volverse banqueros del imperio? ¿Sí? La gracia se encuentra en esta operación, ¿sí?, en esta operación triangular, en la cual el imperio se encuentra comprometido y los genoveses también se encuentran comprometidos, ¿sí? Los financistas genoveses toman a su cargo el pago de los ejércitos en la zona de guerra, ¿sí?, este, con los estados protestantes, que son estos, ¿sí?, los Países Bajos, y movilizan sus redes financieras para ese pago y a cambio reciben asientos. Los asientos son derechos sobre los envíos de plata a futuro. ¿Me entienden esto? Cada vez menos, entonces, la corona tiene control sobre la plata y cada vez más las, los financistas genoveses ven comprometido su futuro hacia el éxito de las guerras que desarrolla el Estado español, el Estado en realidad, el Sacro Imperio Romano Germánico, con las Provincias Unidas. ¿Esto se entiende? Entonces, los banqueros genoveses
utilizan parte de la plata que llega como asientos para un conjunto de operaciones financieras que transforman, que a través de letras de cambio y operaciones cambiarias movilizan dinero hacia el frente de guerra. Y cada vez más, entonces, son los propietarios de la plata que llega de América. Pero tienen una serie de obligaciones cada vez más importantes en la que están cada vez más comprometidos para financiar los ejércitos de mercenarios que está movilizando el imperio romano germánico en el norte de Europa. Conforme, ¿sí?, se va desarrollando ese escenario bélico que es desfavorable a España y a el imperio alemán por la participación de Francia e Inglaterra en el conflicto, ¿sí?, los que salen ganando son los holandeses. Porque los holandeses tienen acceso a los recursos del Mar del Norte y se han desarrollado como capitalistas exitosos en función de esos recursos. Entonces, lo que hacen los holandeses, ¿sí?, es, en primer término, ¿sí?, transformarse en los mediadores de las mercancías producidas por el mar Báltico, ¿sí?, y venderlas al resto de Europa. Porque, ¿cuáles son estas mercancías? ¿Sí? Son mercancías bastante básicas que van desde el grano hasta el pescado salado, pero sobre todo a los pertrechos navales que precisan los otros países, ¿sí?, las otras potencias territorialistas para continuar con sus operaciones navales. Este, entonces, sí, los holandeses aliados con ingleses y franceses logran acorralar al Sacro Imperio Romano Germánico, al cual derrotan, ¿sí?, y se transforman, ¿sí?, en mediadores del comercio mundial. Porque el capital excedente en las operaciones del comercio con el Mar del Norte es invertido en la competencia con el Imperio de Portugal en el sudeste asiático. Entonces, los holandeses van tomando posición en zonas estratégicas en el comercio de las especias. Y es a través del comercio de las especias
que se colocan como mediadores del comercio mundial y transforman el puerto de Ámsterdam en el centro del comercio, en el centro del comercio mundial. Y para eso desarrollan dos instituciones que ya voy a tener que desarrollar la clase que viene, ¿no? Que son, ¿sí?, las compañías estatutarias por acciones y las bolsas, tal como las bolsas de activos empresariales, aproximadamente tal como las conocemos ahora. Bien, y hasta ahí se me fue el tiempo, creo ya. Sí, me quedan 3 minutos nada más. Bien, ¿hay preguntas, chicos? Niños. Bien, se ve que la mayor parte está por ahí. Bueno, si no hay preguntas, ¿sí?, vean los que cuando sea oportuno la clase que está grabada, ¿sí? Y dejen las preguntas para la clase que viene, ¿sí? Para la clase que viene ya vamos a tener corregidos los parciales recuperatorios. Rosa, ¿me querés hacer alguna pregunta? Bueno, bueno, Rosa. Listo entonces, chicos. Buen fin de semana para todos. Este, perdón, buena semana para todos. Este, y nos estamos viendo entonces el viernes.